Bueno, ahora sí vamos a empezar este tema. Este tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es un tema que es importante para nosotras, para nuestras vidas como mujeres, para que nosotras podamos desarrollarnos. Dios nos creó como mujeres inteligentes. Yo nos creo conforme a su imagen y semejanza y nosotros tenemos que establecernos conforme a lo que Dios ha depositado en cada una de nosotros. Y este tema de hoy, en esta noche, se llama Mujer Innovadora. ¿Cómo llegar a ser esas mujeres innovadoras? Estamos viviendo un tiempo donde Dios está llamando a cada mujer a que se pueda establecer y se pueda levantar como una mujer innovadora de estos tiempos. Ese es el propósito de Dios, que nosotros no nos quedemos estancados donde nosotros estamos hoy en día. Cada uno de nosotros podemos ver a dónde estamos, cuál es nuestra posición en este momento. Es ahí donde Dios quiere que yo esté. Por esto la importancia de poder nosotros ser sanos y ser restaurados. Porque una vez que nosotros somos sanos y somos restaurados, es que nos vamos a poder establecer en el diseño de Dios. Vamos a ver como ejemplo una de las mujeres que la palabra nos enseña, que es como un ejemplo para nosotras en este 2025. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en Jueces 5:7. Y vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? De Débora, una mujer que es un ejemplo, que Dios la dejó como ejemplo para nosotros hoy en día. Y que nosotros podamos ver, ¿verdad? Lo que dice la palabra con respecto a Débora. Dice la palabra en Jueces 5:7, dice la palabra de Dios. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habiendo decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Dice la palabra del Señor, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Vemos el ejemplo de Débora. Nosotros, aquellas que ya conocen tal vez de la historia de Débora o las que no conocen de la historia de Débora, vemos que Débora es un ejemplo de una mujer innovadora. ¿Por qué una mujer innovadora? Porque Débora se levantó y se estableció en un tiempo clave. La palabra del Señor nos enseña, en el tiempo que Débora se levantó, era un tiempo donde no había una posición femenina, donde las mujeres en ese tiempo no tenían votos. Las mujeres no tenían ningún dominio para levantarse y poder ocupar una posición de gobierno como el que Débora ocupó, porque Débora se levantó como jueza de Israel. Esa posición era solamente para los hombres. Era un tiempo donde no había, pero sin embargo Débora se levantó y se estableció. ¿Por qué? Porque Débora no se quedó ahí es viendo cómo todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. No había, era un tiempo donde no había liderazgo, había falta de liderazgo. Y eso es lo que hizo Débora. Débora se levantó como una líder. Débora levantó ese liderazgo. Fue una mujer innovadora. No se quedó ahí acomodada, porque eso es lo que hace una mujer que se levanta para innovarse, es una mujer que se establece, es una mujer que no está pensando en los obstáculos y que cada obstáculo en la vida lo ve como un aprendizaje para poder aprender. Porque los obstáculos en la vida de nosotros no deben de ser obstáculos para quedarnos estancados, sino para que nosotros nos podamos levantar.
y poder continuar hacia adelante y poder avanzar. Es hermoso ver, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor, ¿verdad?, habla de Débora como este ejemplo de una mujer innovadora. Era una profetisa, ¿verdad? Dios la había escogido. Ella profetizaba, era una mujer que sabía escuchar la voz de Dios. Qué hermoso, todos los detalles, ¿verdad? Que nos deja ver Débora, de ver cómo ella era una mujer que sabía escuchar la voz de Dios. Era una mujer que se levantó como madre de Israel, como jueza, pero no se levantó porque ella le dio la gana levantarse. Es porque ella se estableció, porque ella conocía para qué Dios la estaba llamando. Ella conocía lo que Dios le estaba hablando que ella hiciera. Y es la importancia, mis amadas, de que en estos tiempos nosotros sepamos escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos ser sanadas y ser restauradas en nuestra alma, porque el problema es que lo almático de nosotros no nos impide poder escuchar la voz de Dios y saber, y solemos confundir entre la voz de Dios y la voz de nuestras emociones. Y muchas veces pensamos que Dios no nos está dando o nos está hablando esa palabra, o Dios nos puede dar esa palabra, pero no es el tiempo de ejecutar esa palabra. Y a veces nosotros por nuestras emociones, Dios nos da una palabra hoy y ya la queremos hacer mañana. Al día siguiente ya queremos hacer aquella palabra que Dios me dio. Y probablemente aquella palabra tiene que de entrar en un estado de gestación, porque cuando aquella semilla es lanzada, ninguna semilla se lanza y al día siguiente nace un fruto. Eso no es así. Nosotros sabemos a través de la palabra que todo hay un tiempo, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y hay un tiempo donde Dios da la palabra, donde aquella palabra está trabajando, está siendo procesada, y va a llegar el momento donde aquella palabra, donde aquella semilla salga el retoño y dé el fruto. Y por eso es importante nosotros saber escuchar y saber discernir la voz de los tiempos de Dios, porque Dios tiene sus tiempos, como dice la palabra de Dios. Están los cronos y están los kairos de Dios. El Cairo de Dios es el tiempo específico donde Dios me dice, acciona ahora porque este es el momento preciso, este es el momento que yo diseñé, que yo hablé desde la eternidad que iba a llegar. Esto es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos también, cuando hay inseguridades en nosotros por nuestro estado emocional? Si nos sentimos inseguras, si nos sentimos descalificadas, si nos sentimos que con nuestra autoestima no está como Dios quiere que esté, entonces todo esto me va a detener y me voy a sentir que yo no voy a poder hacer esa asignación. ¿Por qué? Porque no califico, porque nosotros mismos nos descalificamos, porque es un estado de nuestra emoción, ¿verdad? Y puede llegar un momento la duda, porque la duda va a llegar, eso no nos vamos a poder quitar. Aunque nosotros seamos mujeres sanas completamente, emocionalmente, va a venir momento la duda, pero eso es diferente. Aunque la duda venga por un momento, a que nosotros estemos siempre descalificándonos. Entonces, ¿por qué? Porque es que ahí hay una parte emocional que necesita ser sanada. ¿Por qué? Porque lo mismo que hay en mi alma, que no ha sido sano, ni ha sido restaurada, me hace sentir que yo no voy a poder, que no lo voy a hacer, que no califico, y nos va a hacer sentir, ¿verdad?, inseguros. Y eso no nos va a dejar avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Débora se levantó en un tiempo crucial, en un tiempo donde había falta de liderazgo, donde vemos, ¿verdad?, cómo estaba este pueblo oprimido, todo lo que estaba aconteciendo en este momento. Pero ese era el tiempo que Dios había determinado
Porque cuando dice la palabra aquí en el 7 dice la palabra, am, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel, no fue no solamente fue una iniciativa de Débora, que ella se quiso levantar, porque si ella se iba a levantar como madre de Israel, ella tenía que tener el respaldo de Dios, porque no era cualquier cosa lo que ella iba a hacer. Ella se iba a levantar como una madre, como una guía. ¿Qué es lo que hace una madre? Una madre guía, cuida, protege. Ella se iba a levantar como una madre espiritual para una nación, para poder guiar a esa nación. Y eso fue lo que ella hizo. Ella no se quedó estancada. Ella no se quedó, ¿verdad?, en el confort, muchas veces, como muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos quedamos, sino que ella fue una mujer innovadora. ¿Qué es innovación? Es renovar, es cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios dice que cada día derrama su misericordia que son nuevas cada mañana. Y cada día Dios tiene cosas para nosotros. Y hay momentos específicos en nuestras vidas que Dios ha marcado para nosotros. Y si nosotros no podemos entender y discernir lo que Dios quiere que discernamos, nos vamos a quedar nosotros estancados y vamos a ser como el pueblo de Israel. El propósito de Dios no era que la nación de Israel se quedara dando vuelta en el desierto por 40 años, no. Dios quería que ellos tomaran posición de lo que ya Dios le había entregado, porque la palabra de Dios dice que Él ya les había entregado la tierra. No era que se las iba a entregar, ya Dios se las había entregado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tomar posición, posicionarse de lo que Dios le había dado. Y el propósito de Dios no era que ellos tuvieran esos 40 años. Dios los llevaba por un tiempo prolongado, determinado tiempo para probar sus corazones, dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados. Yo no sé dónde te puedes ver ahora mismo, dónde tú estás en este momento, en el ámbito espiritual, como en todos los ámbitos. Porque recordemos que Dios es un Dios espiritual, pero también Dios nos puso en este planeta Tierra. Estamos en esta tierra también, somos seres humanos. Hay una humanidad en nosotros, no solamente solo somos seres espirituales, también somos seres humanos. Y Dios también quiere que nosotros podamos levantarnos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero el más importante que Dios quiere es que nosotros nos podamos establecer en lo que Dios determinó desde antemano, lo que Dios habló de nosotros y nos da el ejemplo como Débora. Débora vemos, ¿verdad? Una mujer que profetizaba, Dios la usaba en profecía, era una mujer que ella le profetizaba al pueblo de Israel, era una mujer consejera. Ella se levantó como una consejera también, porque la palabra de Dios dice que el pueblo iba a buscar el consejo a Débora. Imagínense, en una mujer en esos tiempos. Denme un segundito porque no quiero que se me vaya a cortar esto y quiero ver cómo lo voy a poder extender. Ok. Espera un momentito. Bueno, vamos a continuar. Entonces vemos, ¿verdad? Débora era una mujer, un ejemplo en liderazgo, en sabiduría, ¿verdad? Era una mujer que tomaba decisiones importantes, porque si ella estaba como jueza sobre la nación, era una mujer que tenía que tomar decisiones clave, importantes, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad?, cómo ella resolvía los conflictos de estrategia de guerra. Era una mujer que sabía cómo usar estrategias de guerra, pero no porque ella simplemente le parecía hacerlo, era porque ella era direccionada por Dios para poder ella traerle al pueblo
lo que Dios le daba a ella se lo transmitía al pueblo para que el pueblo pudiera. Cuando ella fue a la guerra con Barak, vemos, ¿verdad?, que Dios le dio las estrategias para poder hacer lo que Dios les mandó hacer. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hacemos nosotros. Dios quiere que nosotros nos levantemos como esas mujeres consejeras. Nosotros podemos ser consejeras en nuestras iglesias, cada una que visita una iglesia, que va a una iglesia diferente. Permítame un segundito. Es que tengo un problema con... Vamos a ver, espero que no se me corte. Si se me corta, se van a tener que volver a conectar. Qué pena, pero la vez pasada yo lo extendí para que no se cortara a los 40 minutos. ah, pero bueno, vamos a ver, espero que no se me corte. Vamos a seguir. Entonces vemos, ¿verdad?, que Débora era una mujer innovadora. Era una mujer innovadora en su rol, en el rol que ella hacía. Vea, mis amadas, todas nosotras tenemos un rol que hoy estamos haciendo. Cada una tenemos un rol, cada una tenemos un diseño. Hay un diseño en nosotros, un diseño diferente, pero todas tenemos un diseño. Cada una tiene una asignación. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que saber cuál es mi propósito, cuál es mi diseño, cuál es mi asignación en esta tierra, para que podamos nosotros reconocer, conocer la voz de Dios, para poder empezar a trabajar en ella, en poder gestarlo, para que pueda llegar el momento, ¿verdad?, de poder dar el fruto. La palabra del Señor nos habla y nos enseña que cuando Dios llamó a Pablo, cuando Jesús se le apareció a Pablo en Damasco, y vemos que Pablo, perdón, tuvo un encuentro con Jesús. Vemos, ¿verdad?, cómo él se fue para aquella casa. Dios llamó a Ananías para que fuera, orara por él, pusiera sus manos, y bueno, ya conocemos la historia de Pablo. Dios le dijo que Dios lo había llamado y Dios le había dado un llamado a Pablo. Ahora sí. Ah, ahora sí, vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, escucho. Sí, sí, pastora, buenas noches. Sí, Sí se buenas noches. escucha. Está bien, gracias. Es que vi que se me puso aquí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios le había dado a Pablo y le había dado una palabra. Y la palabra nos enseña que Pablo, después que recibió esa palabra, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros seamos estudiosos de la palabra y podamos conocer la historia, podamos conocer, ¿verdad?, lo que es la hermenéutica de la palabra para poder entender más. Pablo, para hacer su primer viaje misionero, él duró 11 años para él emprender y hacer su primer viaje misionero y poder establecer ese viaje misionero que Dios lo llamó, ¿verdad? Para que él fuera el apóstol. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Obviamente, Dios estaba trabajando con Pablo, estaba tratando con Pablo. Y por eso es importante, ¿verdad? Y no quiere decir porque Dios tiene los tiempos para, lo vemos en la palabra que fueron tiempos diferentes para cada uno. Y asimismo, hoy en día, para cada una de nosotros, Dios tiene tiempo diferente. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos estar listos para poder nosotros saber escuchar. Sí, este es el tiempo para poder saber qué es lo que Dios me está llamando, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, si Dios tiene un propósito, ¿qué necesito hacer? Bueno, si hay áreas en mi vida que necesito sanar, es importante sanar. Nosotros no nos podemos establecer en el diseño de Dios
si no somos sanados emocionalmente, porque eso va a ser un impedimento para nosotros. Débora era una mujer que tenía identidad, era una mujer que se valoraba a ella misma, era una mujer que ella conocía quién era ella en Cristo, era una mujer posicionada, era una mujer con sus emociones equilibradas para que ella se pudiera levantar como ella se levantó. Porque si ella fuera, si ella no hubiera estado de esta manera como tenía que estar, hubiera sido más difícil para ella poder establecerse como jueza de Israel. Porque vemos, ¿verdad?, que Débora tenía un oído en el mundo espiritual para saber escuchar la voz de Dios, porque ella nada más y nada menos, ella profetizaba, era la voz de Dios en ese tiempo. Dios hablaba en los tiempos antiguos a través de los profetas. Hoy Dios nos habla a través de la palabra. Y cada pastor, ministro de Dios predica la palabra, y aún el que profetiza habla la palabra, pero en ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas y era lo que Dios le daba a ella, lo que ella traía y lo que ella hablaba y lo que ella establecía, ¿verdad? Entonces es importante que por eso nosotros estemos restaurados, porque si no nosotros vamos a tener, vamos a hacer con vamos a estar con todas estas emociones, con baja autoestima, con inferioridades, con inseguridades, con tristeza, con temores. Los temores no nos van a dejar avanzar. Vamos a tener competencia, ¿verdad? Que viene, normalmente la competencia viene de un corazón que no ha sido sanada por el rechazo. Vamos a querer competir con otros. No, Dios quiere que que nosotros podamos establecernos en nuestro diseño. Van a haber muchas cosas en nosotros que no nos van a dejar establecernos como Dios quiere que nos establezcamos. Porque este sentimiento de crítica, todos estos sentimientos de aislamiento, egocentrismo, egoísmo, vienen de un corazón que no ha sido sano, que no ha sido restaurado. Entonces es importante por eso Dios trabajar con nuestro corazón, trabajar con nuestras emociones, para que nosotros nos podamos establecer, ¿verdad? Y podamos establecernos en el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y podamos levantarnos, ¿verdad? Como vemos aquí a Débora, ¿verdad? Que se levantó. La palabra del Señor en Isaías 61, dice la palabra, yo lo voy a leer. Isaías 60, versículo 1, dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. O sea, Dios nos está llamando, mujer, Dios te está llamando a un accionar, a tomar posición, a manifestar todo lo que Dios te ha puesto en tus manos. Recuerde que Dios nos ha entregado, nos ha dado cosas a cada uno de nosotros. Por eso aquí en este versículo, en Isaías 60, del 61, dice: levántate, resplandece. Es un llamado a accionar, es un llamado a salir del confort, a salir del estado que estamos viviendo. Yo no sé cuál es nuestro estado que estamos viviendo hoy emocional. Si estamos en un estado emocional de que no puedo, de todo esto que trae las emociones, ustedes saben. Es tiempo de levantarnos. Y si hay áreas en nuestras emociones que todavía están ahí, que les falta, bueno, vamos a trabajar en esas emociones. Hay que trabajar en esas áreas para poder establecerme, porque Dios nos está llamando. Dios, aquí como dice en esta palabra, Dios quiere que nosotros tomemos un accionar. Eso fue lo que Débora hizo. Débora como leíamos,
hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Qué fue? ¿Y qué es lo que dice Dios aquí? Levántate. Débora tomó un accionar no por ella misma, sino un accionar de una palabra que ya Dios le había dado a ella y que era tiempo de que se levantara, porque ese era tiempo, no había un liderazgo en ese momento, los hombres habían perdido su liderazgo y Dios la capacitó, la preparó, la ensanchó, Dios le dio todo lo que ella necesitaba para que se pudiera levantar y que no hubiera oposición, porque ¿qué mujer se iba a levantar en esos tiempos? Ninguna mujer podía levantarse en esos tiempos. La mujer no tenía voto, menos para tomar una posición que solo le pertenecía a los hombres. No es como hoy en día. Hoy vemos mujeres, ¿verdad? En altos rangos, presidenta, congreso, vicepresidenta, diputada y todo esto. En esos tiempos las mujeres eran vistas como aquí no hay, como que no, como que ellas no tenían derechos. Entonces, Dios preparó el ámbito, Dios preparó todo para que ella se pudiera levantar. Entonces, ella accionó a esa palabra, ella accionó al llamado de Dios, ella accionó a lo que Dios le estaba indicando. Y por eso es importante que nosotros seamos mujeres seguras de nosotras mismas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué vienen muchas inseguridades a nosotras mismas? Porque no nos hemos establecido en nuestra identidad. Las inseguridades vienen de falta de identidad y hay niveles de inseguridad, porque por momentos puede venir un momento de inseguridad, pero es algo momentáneo. Pero cuando nosotros vivimos y con inseguridades ya no es momentáneo, ya es parte del carácter de nosotros. Entonces, cuando la inseguridad se convierte en parte del carácter de nosotros, entonces es algo emocional que necesito yo identificar, que yo necesito saber de dónde está la raíz de esa inseguridad, para yo poder gestionar esas emociones, para yo trabajar esas emociones, para poder yo, ¿verdad? Poder avanzar en esa área de mi vida. Porque cuando hay esto, entonces estamos como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? La palabra dice que el hombre que es inconstante es como las olas del mar. Van y vienen, de allá para acá, de aquí para allá. Lo hago, no lo hago. Sí, lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no tengo la seguridad. Y si pasa esto, y si pasa, y cuando venimos a ver, armamos una película en nuestra mente de lo que puede pasar. Ya estamos trayendo todo lo negativo y ni tan siquiera hemos empezado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que podamos como Débora, se levantó, ¿verdad? Establecida en liderazgo, en valentía, una mujer que creaba soluciones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en nuestras vidas. Esta mujer no se rendía a la adversidad. Y esa es otra parte que nos pasa a nosotros, que cuando nos levantamos en algo que Dios nos quiere que nos levantemos y nos levantamos, viene alguna adversidad y nos rendimos. Nos rendimos a la adversidad, mis amados. No podemos rendirnos a la adversidad. Nosotros tenemos nosotros que mantenernos aún en medio de la adversidad. Que la adversidad nosotros podamos transformarla para cambiar, para poder llegar a otros niveles. Que la adversidad se convierta en un puente, que podamos usar nosotros esa adversidad para ver lo que Dios quiere mostrarme también a mí. Entonces, es que nosotros podamos, ¿verdad? Transformar todo esto. Yo sé que van a venir momentos, la misma palabra dice, en el mundo vas a tener aflicción.
Vas a tener aflicción, dice. No dijo que no íbamos a tener aflicción. Entonces, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí. Entonces, la adversidad va a venir. Es que yo pueda aprender de ella. Es que yo pueda transformar esta adversidad en algo positivo. Transformar lo negativo en lo positivo. ¿Se podemos? Sí. Parece mentira, pero ustedes saben que esa ha sido una de las cosas que yo he aprendido. Las cosas malas que me han pasado, yo digo, bueno, Señor, tú conoces el por qué. Todas las cosas nos ayudan para bien conforme los que son llamados conforme a su propósito, dice su palabra. Entonces aquello va a obrar para bien, pero yo tengo que transformarlo, mi pensamiento tiene que transformarlo para bien, porque si yo me dejo por esa circunstancia, por esa adversidad, por esa prueba, me encierro en mi pensamiento, entonces yo no voy a avanzar. Me voy a quedar viviendo en aquel pensamiento y aquel pensamiento me va a estancar o aquellos pensamientos nos van a estancar. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer resiliencia. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a gestionar ese pensamiento y lo voy a transformar a lo que Dios dice, a lo que Cristo dijo. ¿Qué Dios dijo? Yo voy a tener que accionar como lo hizo Jesús. Jesús no se quedó en el pensamiento. Jesús siempre accionaba y él sabía cuál era su propósito. Y Jesús, como dice la palabra, que él experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él no dijo, ay, yo vine a esta tierra solamente para esto, para que me maltrataran, para que me humillaran, para que me ofendieran. No, él avanzaba porque él conocía su propósito. Y vieron qué importante es conocer nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos nuestro propósito y estamos nosotros establecidos en nuestra identidad, entonces la circunstancia, la adversidad no me va a detener. Porque Jesús sabía quién él era. Jesús era hijo y él conocía su identidad. Y él conocía no solamente su identidad, su propósito. Por eso es que vemos la palabra de Dios que cuando Satanás lo quiso tentar en el desierto, lo tentó en su identidad. Pero Dios no necesitaba probarle a Jesús quién era él, porque él conocía su identidad y él se mantuvo firme en su identidad y él pudo hacerle resistencia a Satanás, a las mentiras que el enemigo trajo en ese momento para que él se rindiera y no cumpliera el propósito por el cual él estaba en esta tierra. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. No, no podemos nosotros quedarnos en aquel pensamiento. No podemos nosotros quedarnos en aquellos pensamientos o en aquellos patrones de pensamiento. Tenemos que avanzar. No, yo cambio este pensamiento, aunque no lo entendamos, porque van a haber momentos en nuestras vidas que nos pasan cosas duras y difíciles, que nosotros no lo vamos a entender, pero como un día Dios me dijo a mí cuando yo estaba pasando un proceso de luto, yo no te llamé a entender, yo te llamé a confiar y tener fe en mí. Y eso me sacudió cuando Dios me dijo eso. Porque yo le decía a Dios, es que no entiendo, es que no entiendo. Dios no nos llama a entender y es verdad. Y después el Espíritu Santo me trajo paz, me trajo gozo, me fortaleció de una manera sobrenatural, como dice la palabra de Dios. Y ahí pude entender, sí,
Tú no me llamaste a entender, porque el justo vivirá por la fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, sino por fe. Entonces, es ahí donde nosotros, ok, nos vamos a avanzar para poder nosotros levantarnos, así como esta mujer, así como se levantó Débora, una mujer también una otra característica que ven en una mujer humilde, una mujer que de verdad que a pesar de cómo Dios la levantó en esa posición y todo, era una mujer humilde, una mujer que reconocía sus límites y que sabía ella hasta dónde ella podía llegar. Y vemos, ¿verdad? La palabra de Dios, tantas características y tantas cosas que Dios nos enseña a través de Débora. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios quiere que nosotros seamos esa Débora de hoy, que podamos levantarnos nosotros como esta mujer lo hizo y podamos cada una nosotros afirmarnos. Dios nos está llamando primeramente a afirmarnos, porque si nos afirmamos, vamos a poder establecernos como Débora, una mujer fuerte, valiente, una guerrera. Yo esta mujer la veo como una guerrera, una mujer que no se rendía ante nada ni ante nadie, más que solo ante el Padre, ante el Todopoderoso. Pero a veces nosotros nos rendimos hacia un problema que estamos pasando, ya nos rendimos. Tenemos un problema matrimonial, ya nos rendimos, ya no queremos seguir adelante porque estamos pasando un problema matrimonial y no sabemos cómo sobrellevar los problemas matrimoniales, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a pasar momentos en los matrimonios, pero Dios nos da el diseño también en su palabra. Dios nos da el diseño. Y por eso es importante que nosotras las mujeres seamos sanas, porque esa es otra cosa que también he podido ver en todo este tiempo. Muchas circunstancias matrimoniales que pasan entre parejas es por lo que hay en el alma de cada uno. Entonces, no saben cómo gestionar sus emociones y hay fricción entre el esposo, la esposa, se está friccionando y parece una guerra, ¿verdad? Ahí no, porque hay que de adentro para afuera, pero si nosotros no de adentro para afuera no trabajamos, va a ser más difícil. Y así mismo en todas las relaciones. No solamente pero es que la relación matrimonial es la que más, la que más estamos más unidos, ¿verdad? Bueno, esa es la más fuerte. Pero este no es un tema de matrimonio, pero de verdad que afecta también, afecta estas áreas. Por eso, si nosotras como mujeres logramos sanar todo esto, va a ser un beneficio para que nosotros seamos esas mujeres sabias. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edificamos nuestra casa primero interna y después la externa, que es nuestra familia, ¿verdad? El esposo, nuestros hijos. Vamos a edificar, pero muchas veces nosotras las mujeres no edificamos, destruimos. Y ese no es el propósito de Dios, sino que edifiquemos la relación, que edifiquemos el matrimonio, que edifiquemos los hijos, que edifiquemos al esposo, ¿verdad? Pero como que a veces, ¿verdad? Nos cuesta porque esta lengua, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Si mi corazón está con resentimiento, entonces vamos a sacar todo aquello y decirle y vamos a parecer, ¿verdad? Bueno, pero no voy a adentrar ahí porque si no, este no es el tema, pero vamos a continuar. Entonces la palabra del Señor nos habla y vamos a ver un último versículo déjenme ver el tiempo, sí, porque el tiempo avanza y también se me va a cortar. Vamos a leer Romanos 12. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12, en Romanos 12, 2, dice la palabra.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios no quiere que nos conformemos como hoy estamos viviendo. Así que, mujer, no te conformes como hoy tú estás viviendo. No te conformes como está tu relación matrimonial. No te conformes como está tu relación con tus hijos, cómo estás siendo como madre, como esposa, como líder en tu iglesia o cualquier asignación que tú tengas en la iglesia. Lo que estés haciendo en tu trabajo, incluso en lo secular, en el trabajo, en lo que emprendemos. Si eres una mujer que tiene un emprendimiento o lo que sea, no te conformes, no nos conformemos, pero sobre todo es de adentro para afuera, porque si mi corazón está sano, si estoy restaurada, si yo tengo mi identidad establecida, entonces yo voy a caminar bajo esa identidad. Y si yo camino bajo esa identidad, entonces yo no me voy a conformar a este ciclo, a este mundo. ¿Por qué? Porque una mujer establecida con identidad es una mujer que camina con una mente renovada. Y esa es la importancia, porque si nosotros tenemos nuestra mente renovada, es que nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos solemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y muchas personas hoy se preguntan, tal vez ustedes que me están escuchando o la que me van a escuchar después de esta grabación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas se pueden preguntar. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé cuál es mi propósito. Bueno, aquí la palabra dice, no te conformes a este siglo, sino transforma, lo voy a en palabras mías, sino transforma tu mente. O sea, nos está hablando de la mente, ¿verdad? Transforma tu entendimiento, que es nuestra mente. Dice, renuévalo. Entonces Dios nos está llamando a que seamos transformados. ¿Y cómo se va a transformar? Por medio de la renovación. Entonces nuestra mente necesita ser renovada, porque cuando nuestra mente se renueva, entonces hay cambios de pensamiento, porque nosotros vivimos por pensamiento. Nosotros como seres humanos, cada acción viene, ¿por qué? Por un pensamiento. De acuerdo a mi pensamiento, así voy a accionar, así voy a vivir, así voy a caminar, así voy a andar. Esa va a ser mi vida. Entonces, por eso la palabra del Señor, el Proverbio 27:3 me parece, no estoy segura, dice la palabra del Señor, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Entonces, de acuerdo a cómo es mi pensamiento, así yo voy a hacer. Así va a ser mi todo. Así voy a vivir, así voy a caminar, así voy a pensar, así voy a accionar, así voy a hacer todo. Entonces, por eso es importante, porque cuando nosotros somos renovados, entonces aquellos pensamientos son cambiados y se alinean a los pensamientos de Dios, se alinean a la voluntad del Padre. Y nosotros entonces vamos a ser entendidos de la voluntad de Dios para mi vida, del propósito de Dios para mi vida, para poder caminar como una mujer, ¿verdad? Establecida en el reino, una mujer que se vaya, una mujer innovadora, una mujer, ¿verdad? Que florezca, una mujer que no se quede ahí para esterilizada, que no se quede estéril, que no se quede paralizada, una mujer que no se quede estancada, sino que podamos destacarnos tanto en lo espiritual como en lo natural, ¿verdad? Y que nosotros podamos, pero es la importancia. Entonces, por esto, mis amadas, es importante trabajar nosotros con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Por eso es importante nosotros crear un hábito en nosotros de Dios, de su palabra, que Dios dice en la palabra, que de que es todo esto de la palabra de Dios me va a ir ayudando a mí a cambiar mis pensamientos. Hay patrones de pensamientos en nosotros que necesitan salir
de nuestra vida, porque se convierten en patrones conductuales. Entonces, estos patrones de pensamiento me van a llevar a patrones conductuales y esto no nos va a dejar avanzar para que podamos nosotros, ¿verdad? Levantarnos y ahí donde cada una se encuentra, hay un lugar, hay un territorio donde ustedes se encuentran, puedan ser esa líder, puedan ser esa madre, porque para ser una madre espiritual no es por edad. No quiere decir que voy a ser una madre espiritual porque hasta que tenga 60 años o hasta que tenga 50 años, no. Claro, sabemos que, ¿verdad? Que muchas veces los años de experiencia, pero no necesariamente. No necesariamente es así, porque en la palabra del Señor vemos, ¿verdad? Como una mujer como Esther, Dios la preparó, la capacitó, jovencita, una mujer joven, era una mujer preparada y capacitada para que ella pudiera establecerse como una reina, con el llamado que Dios le había dado. Entonces, no necesariamente tiene que ver con edad, es tener nosotros la sabiduría de Dios, es poder conocer lo que Dios dice de mí, es poder caminar en esa sabiduría, es poder ser lleno de esa sabiduría de Dios, porque así que lo vamos a poder hacer, porque si no lo haríamos en nuestra propia fuerza y en nuestra carne y así no se va a poder hacer. Así no vamos a poder ser esas mujeres sabias, esas madres espirituales para ayudar a otras mujeres a levantarse, a que no se queden ahí, a poder construir aquellas vidas, ayudar a esas mujeres a que se levanten en vidas que sean vidas constructivas y no vidas de derrota y de destrucción, y no seamos malas consejeras para aquellas mujeres y sobre todo, ¿verdad? Que a mujeres que están casadas y que le demos un mal consejo. Imagínense, eso puede implicar una separación, eso puede implicar una separación de una familia. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabias. Entonces tenemos que levantarnos como esas madres espirituales para esas demás mujeres, como esa líder en nuestro lugar, en nuestro territorio, en nuestra asignación. Podamos nosotros tener humildad también para reconocer, para poder reconocer, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, conocer nuestros límites también y poder aprender de los demás, porque a veces pensamos que lo sabemos todo, a veces hay personas que llegan a tener un conocimiento bastante de la palabra y no lo sabemos todo, siempre uno aprende de los demás, incluso hasta de aquellas personas siempre más pequeñas, uno siempre, porque la vida es un aprendizaje también. Y esa era una de las cosas que tenía Débora. Débora tenía humildad. Ella reconocía sus límites y aprendía de los demás. Y eso es hermoso. Poder, oh, yo quiero aprender esto, sí, quiero aprender de los demás. ¿Por qué? Porque somos nosotros en Cristo, somos un cuerpo. Entonces, como cuerpo que somos, no necesitamos los unos a los otros. Imagínense nuestro cuerpo. Yo necesito mis pies. Yo necesito mis manos, necesito mis ojos, necesito todo para estar completa. Si algo me hace falta de mi cuerpo, yo no estoy completa, yo estaría incompleta. Así somos en el mundo espiritual, así somos en el ámbito espiritual. Dice la palabra que nosotros somos un cuerpo, que uno es la mano, dice que uno es los pies, que uno es las orejas, uno es los ojos. Y a veces nosotros nos aislamos y queremos hacer las cosas solo, a nuestra manera. No, tenemos que buscar ayudas y sabiduría. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Saber, necesitamos un consejo sabio. ¿A quién se lo voy a pedir? Saber a quién le voy a pedir un consejo sabio. Obviamente, no le vamos a pedir un consejo sabio a una persona que no está caminando en el camino de Dios, porque la sabiduría no es terrenal, sino espiritual. La misma palabra dice que está la sabiduría del hombre, que es terrenal, pero que la sabiduría que es de Dios no es terrenal. Entonces necesitamos saber, oh,
y así. O buscar y poder nosotros vernos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Veámonos hoy dónde estamos para que podamos levantarnos, podamos nosotros establecernos en nuestro diseño. Y como ejemplo, yo les traje hoy, ¿verdad? A Débora, que era lo que Dios me estaba haciendo ver. Débora, un ejemplo de una mujer innovadora, de una mujer, ¿verdad? Que no se quedó ahí, estancada, esperando a ver qué pasaba, ¿verdad? Sino que avanzó porque supo escuchar la voz de Dios y supo seguir dirección de Dios. Vamos a orar. Esta era la palabra de esta noche, que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, a esta